Una vez más, el Señor nos permite estar junto con ustedes y esta vez para hacer lo mismo. Abrir la palabra de Dios y conversar, analizar, entender, reflexionar lo que ella nos dice, porque es esa palabra, la de Dios, la que permanece para siempre y la que tiene el poder de atravesar lo más profundo de nuestro ser y enseñarnos, revelarnos qué hay en nosotros, qué necesitamos, qué nos falta. ¿Qué puede llenar nuestros vacíos? ¿Qué puede llenar lo que buscamos? Es esa palabra la que hoy una vez más, Dios va a usar para nuestro bien. Y tenemos hoy un tema muy hermoso. Está basado en esa pregunta que el Señor le hizo a María Magdalena en un momento muy especial, y ya dentro del programa hablaremos de eso. La pregunta fue: mujer, ¿qué buscas? ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué buscamos? ¿Qué es aquello que entendemos necesitamos? Cuando regularmente le preguntamos a una persona, ¿qué buscas? La respuesta más rápida y la más frecuente es la felicidad. ¿Pero qué es la felicidad? ¿Qué es realmente lo que cada uno entiende por felicidad? Yo tengo aquí dos cosas que tengo necesidad de leer para que entendamos esto o nos introduzca lo que vamos a estudiar. Y son los comentarios que hace una psicóloga de la Universidad de Carolina del Norte, que tiene muchos años estudiando qué cosas le producen plenitud al ser humano. Entonces ella hizo dos grupos. Un grupo que tiene que ver con aquellas personas que entienden que su felicidad, su deseo de estar en la tierra, de sentirse bien, de buscar lo que quieren, tiene que ver con lo que conocemos como hedonismo, placer continuo, buscar todas las autogratificaciones que la persona entienda, como dice las personas dicen, vivir la vida loca. Ese continuo ser así y buscar esas cosas, ella dice que esos placeres hedonistas son como calorías vacías, no aportan nada. Y ella lo llevó a un nivel más profundo, el nivel más profundo de nuestro ser, que son los genes, que es nuestra genética, y dice que el resultado de vivir así, dice ella, todo indica que a nivel celular respondemos positivamente a un bienestar basado en la conexión y el propósito, no necesariamente con una superabundancia de placeres. Y dice ella, y eso significa que aquellos que buscan la felicidad, que resulta de la satisfacción por la constante autogratificación, es decir, el hedonismo, sus cuerpos presentan niveles altos de inflamación y bajo nivel inmunológico. Increíble. Mientras que los que poseen una información que da sentido a su existencia, su perfil genético refleja bajos niveles de inflamación y fuerte expresión de genes vinculados a anticuerpos. Su conclusión: el cuerpo responde positivamente al bienestar psicológico basado en el sentido de conexión y el propósito. Puede leerlo eso en un artículo del periódico El País, 15 de mayo de 2017, y la psicóloga es la señora Bárbara Fredrickson. ¿Qué nos está diciendo esta investigadora? Que mientras más expuestos estamos a buscar o en nuestra búsqueda entender que lo que puede llenarnos es simplemente caminar en la vida o marcar nuestra vida en un andén de placeres, distracciones, placeres intensos, vivir simplemente por placer y para el placer, termina dañando nuestros cuerpos. Y por supuesto esto nos lo enseña la palabra de Dios, la persona siempre, si hace eso, queda vacío. Pero cuando las personas tienen propósito, y ese propósito está vinculado a una identidad como debe ser, esa que Dios nos da, y a tener conexiones, eso quiere decir relaciones que alimenten lo más importante de la vida, la persona hace bien a su naturaleza física. Y es que el alma refleja en nuestro cuerpo lo que nosotros
estamos dando de comer. El alimento que demos a nuestras vidas, eso lo va a reflejar en nuestro cuerpo. Yo quiero, y esta es la segunda cosa que quiero leer, porque este tema es sumamente importante. Puede ser que tú y yo, no importa la edad que tengamos, estamos buscando continuamente cómo llenarnos. Y es que Dios nos hizo para ser personas plenas. Pero ¿con qué nos llenamos? ¿Qué llenan nuestros vacíos? Un hombre que adquirió mucha fama, pero muchísima fama al punto de recibir un premio Nobel por ser un novelista, ensayista, dramaturgo, un hombre sumamente prolífero en el arte de las letras. Este hombre se llamó Albert Camus y este hombre era un convencido existencialista. Este hombre, sin embargo, aunque esa era su comida, esa comida no le bastaba. Y él decía que estaba hastiado de la existencia. Para que sea más gráfica esta palabra y podamos llegar a donde vamos, esa palabra significa tedio, disgusto, desolación, agotamiento, repugnancia. Es una sensación continua de cansancio hacia la vida, hacia las relaciones, hacia todo lo que nos rodea, hacia nosotros mismos, cansancio, agotamiento, aburrimiento de los demás. Una persona en esa condición es una persona que está tan vacía y tan ávida de ser llenada, pero una cantidad de creencias que han provocado emociones o una forma de sentir o una cosmovisión, etcétera, puede llevarlo a un cansancio tan trófico que aún queriendo salir de ahí y queriendo satisfacer lo que necesita, no lo encuentra. Hay un muro que se ha levantado porque aquellas cosas que Dios nos da, como las que pueden llenarnos, no son aceptadas. Y mientras más escarbamos buscando qué nos puede llenar, más vacíos nos sentimos. Este hombre empezó a ir a una iglesia metodista, cosa que muy poca gente lo sabe, aunque un libro ha sido escrito y lo voy a explicar ahora, a una iglesia metodista porque quería oír o yo decir que había un hombre, un ministro de Dios, que era invitado fue invitado durante varios veranos a la Iglesia Americana de París en la década del 1950. Él iba continuamente ahí y un día este señor, el que él fue a oír, el invitado, se llamaba Howard Munna, que era pastor en Estados Unidos, vio que ese señor estaba rodeado de mucha gente. Albert Camus estaba vestido sobriamente de negro, pero mucha gente estaba detrás de él, alrededor de él. Él fue, lo saludó, empezaron una amistad. Y esta amistad llevó a que este hombre, el gran y famoso Camus, el existencialista que estaba hastiado de todo, se hiciera amigo del pastor y tuvieran muchas reuniones donde este hombre iba ávido de conocer. Yo quiero leer algunas de las cosas que él dijo, porque estoy convencida, no porque me autosugestioné, sino porque hemos visto a través de la vida que muchas personas están como él. Y muchas de ustedes quizás están buscando y no encuentran satisfacción. ¿Qué es lo que este hombre dice? Y traigo el ejemplo porque a los famosos el mundo tiene la propensión a hacerles más caso. Este hombre dijo lo siguiente: he venido a la iglesia porque estoy buscando algo. Me encuentro casi en un peregrinaje en busca de algo que llene el vacío que experimento. Escuche, que llene el vacío que experimento. Y nadie más lo sabe. Aunque el público y los lectores de mis novelas vean ese vacío, sin duda no encuentran respuesta en lo que leen. Pero en el fondo tienes razón, y está refiriéndose ahora al pastor, tienes razón. Ando en busca de algo que el mundo no me da. Y sigue diciendo, en cierto sentido, todos somos el resultado de un mundo prosaico, un mundo sin espíritu. La vida que llevamos y el mundo en que vivimos están definitivamente vacíos. Desde que he estado viniendo a la iglesia, he pensado mucho en la idea de algo ilimitado
ajeno a este mundo, algo de lo que no oyes mucho hoy, pero que estoy encontrando. Una de las enseñanzas básicas que aprendí de Sartre, ese era uno de sus maestros, el gran existencialista parisino, es que el hombre está solo. Somos centros solitarios del universo, eso es lo que él oía y con lo que se alimentaba. Quizás seamos los únicos que alguna vez nos hemos hecho las grandes preguntas de la vida. Quizás también desde el nazismo somos los únicos que hemos amado y perdido. Y por lo tanto tenemos la vida. Eso es lo que nos lleva a la sensación de que existe algo que puede dar sentido a mi vida. En verdad no lo tengo. Pero allí está. Las mañanas de los domingos oigo que la respuesta es Dios. Y le dice al pastor, Howard, me has clarificado mucho acerca de que no estamos solos en este mundo. Hay algo que es invisible. Quizá no oigamos la voz, pero hay alguna manera de llegar a ser conscientes de que no estamos solos en el mundo y que existe ayuda para nosotros. Escuchar que un existencialista diga eso es algo asombroso. Y él llegó a decir eso porque empezó a escuchar que Dios puede llenar plenamente nuestros vacíos. Y de eso queremos hablar. Regresamos en un momentito. Hablábamos en el primer segmento de nuestras búsquedas como seres humanos, búsquedas de tipo existencial, de tipo espiritual, de tipo material, porque estamos detrás de nuestra felicidad. Queremos ser felices y entendemos que aquello que elegimos como lo que puede llenarnos nos va a dar esa plenitud. Realmente es así. Esa pregunta que Cristo le hizo a María es tan importante, es la que te hace a ti y a mí cada día. Mujer, ¿qué buscas? Y el que dice que buscas no solo quiere saber qué buscamos, él tiene el cómo llenar lo que nos hace falta. Por eso tomamos el ejemplo de Albert Camus, que parecía estar pleno, lo tenía todo, reconocimiento, fama, riqueza, todo, influenció en el mundo y sigue influenciando. Pero era, como él decía, un existencialista hastiado. Hay personas en la Biblia que nos pueden ayudar. Ahí está el Señor diciéndonos, hay personas que también están buscando. Y yo creo que sería bueno hablar de una de esas personas. Pues queremos hablar un poquito de la historia de Gomer, una mujer que aprendemos en la palabra, que era la esposa de Oseas. Oseas se casa con una mujer fornicaria y tiene hijos con ella, 3 hijos, y ella en su corazón iba tras, pues las vanidades ilusorias, diría yo, como dice la palabra del Señor, que dice que el que va tras las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y yo, mientras leía esa historia de Gomer, eso pensé, porque el esposo de ella fue misericordioso. La tomó, la aceptó, no tomando en cuenta su afrenta, su vergüenza, y ella seguía en su corazón tras esa búsqueda, que ella buscaba amantes que le dieran riquezas. Leemos cómo ella se adornaba para ir tras esos amantes, y leo aquí que, por ejemplo, aprendemos de ella en Oseas 2, dice que ella decía, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Ella estaba buscando seguridad, abastecimiento material, esa seguridad que ella la tenía en su casa. O sea, el corazón de esta mujer no cambia. Teniendo lo que necesita, la porción necesaria, el hogar,
todo. La sacan de la calle, la traen al hogar, mas su corazón no estaba en su hogar. Ella siguió en la calle tras sus amantes y todavía vemos más de ella, que aun cuando no encuentra a los amantes, ella dice, me iré a mi marido, y parafraseo, que me iba mejor. ¿Tú te has dado cuenta cuántas veces leíste ahí el mí? El mí. Sí. Todo era para ella. Ella Entonces, abandonó, no tenía afecto natural, ella abandona a sus hijos. Pero eso quiere decir entonces que es una persona con un problema muy serio de egoísmo. Egoísmo. Y si hay egoísmo, no hay amor. Entonces vamos empatando y nos damos cuenta que por eso abandona tan fácilmente a sus seres que debía amar. Los hijos, por lo menos. El marido Claro. no lo amaba, pero a los A hijos. sus hijos. Habla mucho de un desorden emocional Sin en su duda, vida. Sin duda. Y eso no le permitía ver lo que tenía en su hogar. O sea, esa estabilidad en el matrimonio, eso que el esposo le suplía. Que ella dice que porque mejor me iba entonces que ahora. O sea que aún ella saliendo para tratar de satisfacer, donde ella estaba, era satisfecha. O sea que qué triste cuando lo que tratamos de buscar para que pensamos que nos va a llenar, no nos permite ni ver lo que realmente tenemos. Y ahí entra esa falta de contentamiento también, que vemos esa búsqueda, que ni podemos ni ver lo que tenemos, ni ser agradecidos. Decía que cuando las personas están en ese nivel de vacío, tienen una búsqueda intensa que muchas veces ni siquiera saben lo que están buscando. Es la necesidad de suplir, de llenar ese espacio emocional que los hace sentir tan fuera de lugar y salen a buscar ese tipo de cosas, como en el caso de Gomer, sin saber que lo tenían ahí, en su hogar, en su casa. La falta de gratitud provoca eso. Es que entiendo porque este pasaje es tan claro como Dios lo pone, que había su escala de valores. Exacto. Era tan obsesiva. Ella entendía que solo de esa forma podía satisfacerse y llenarse. Por lo tanto, lo otro que realmente la llenaba, no lo valoraba. Y muchas personas, eso es lo que ocurre. En esa búsqueda, en ese atropello del cual hablaba esa psicóloga, están buscando satisfacerse, eso es hedonismo. Claro. Era su placer, era solo. Y una vida muy enfocada en el materialismo. Sí. Gomer estaba enfocada, parecería una mujer consumista del día de hoy. ¿Y cómo llegó al punto de ponerse en peligro ella? Porque es como que si ella se estaba entregando ella para recibir. Justamente porque quería o anhelaba las cosas materiales. ¿Cómo ponemos nuestra alma en peligro por cosas que perecen? O sea, cosas que al final no nos van a llenar realmente. Y creo que eso fue lo que le pasó. Ni la van a llenar, ni le van a dar la estabilidad que tiene, una estabilidad matrimonial que tenía en su casa. Ella se iba tras amantes. Al punto de dejar a sus hijos. O sea, ella le estaba privando a sus hijos de tener estabilidad en una madre, sencillamente por llenar ella sus vacíos. Y ustedes se dieron cuenta de cómo es increíble también. La misericordia de Dios dice Dios, yo voy a leer esos versículos, por tanto he aquí yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto y no hallará sus caminos, seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Y muchas veces lo que Dios está haciendo es, al ver el final, al ver lo que va a pasar con esa vida, se va a enfermar, va a morir, no está preparada para morir, y mientras tanto su afán lo que ha hecho es desgastarla. Así es. La gente aplica todo su esfuerzo en algo que al final no te va a dar nada. Y te deja peor que como cuando empezaste, Claro. porque entonces tienes la culpa. Claro. O sea, si en algún momento ella se arrepintió de haber hecho algo, o sea, haberse ido, la culpa de haber dejado ir solo a tus hijos, esa culpa, y darte cuenta entonces en dónde tú
en lo que te expusiste. Trae culpa, el enemigo nos hace sentir culpables Totalmente, después. pero decía, la misericordia de Dios es, Ujú. aunque esté buscando eso, No no lo va a encontrar, voy a impedir que lo encuentre. El Señor iba Gloria a Dios. cerrando. Cerrándole caminos. Y muchas veces la gente lo que dice es, pero es que no me sale nada bien. No, es que Dios sabe que eso que tú quieres que te va a salir bien es tu muerte. O no Claro. me funciona, salgo con mucha gente y nunca me funcionan. Justamente Y es como Dios tú dices. Es Dios cuidándonos. Y Amén. no entendemos muchas veces. No. Gloria a Dios. A mí me asombra cómo en la palabra el Señor permitió que se mantuvieran este tipo de testimonios o de ejemplos de vida, que no solamente están registrados los triunfos, las victorias, las cosas buenas, sino que el Señor permite que estas cosas queden ahí plasmadas para ejemplo, para ver cómo nos va, si por ahí nos vamos, cómo está nuestro ¿Cómo corazón. puede, lo que puede pasar? O sea, Lo que puede realmente, pasar. sí, sí. No solamente eso, sino también uno ver que no estamos solas. O sea, todas, creo que el Señor nos puede hacer la pregunta, ¿a quién buscas? Porque siempre tenemos ese vacío que necesitamos llenar y si no lo llenamos con lo que realmente llena, pues vamos a salir tras las cosas que nos satisfacen. Sí. O sea que creo que nos podemos ver en todas estos ejemplos. También tenemos en la palabra el otro ejemplo que es Herodías. Y Herodías buscaba poder, fama, buscaba placeres y era una persona que rompió creo que todos los límites hasta los impensables, que fue arrastrar a su hija a la maldad y a ser el objeto de su deseo, porque la puso a danzar delante de su esposo, o sea, el séquito de su reino, Exactamente. para ella poder conseguir lo que ella quería, que era la vida de Juan el Bautista. Y la verdad que, para mí escuchar y leer esa historia, solamente el Señor me ponía como a pensar en las actitudes que tenía Herodías. Y eran actitudes de venganza, ese odio que le tenía Juan el Bautista, que la llevó entonces a ser calculadora y a manipular y hasta dice la palabra que buscaba toda ocasión para ella vengarse de algo y me hizo pensar cuántas veces nosotras por lograr algo y alguien se nos entra en el medio y nos impide que nosotros obtengamos eso, ¿cuáles son las actitudes y si realmente Aún si vienen esas? Aún si es porque realmente Juan el Bautista tenía razón. Sí. O sea, Herodías estaba con el hermano de su esposo. Ujú. Pero ella no... Con, a ella no le- con su cuñado que era su tío. sí. ¿Qué te O sea, Sí, ahí van las más barbaridades. complicado. Ahí está. lo complicaste, Ahí Mauro. está. Pero vamos a hacer una pausa porque esto debemos recalcarlo. Pero tenemos que cortar. Regresamos de inmediato. Cuando Dios está en tu familia, todo se transforma. Familia sana, nación que gana. Y como Orfa también aclaraba, o sea, la relación que tenía Herodías con Herodes era realmente incestuosa y, o sea, completamente, no solamente en contra de la ley de Dios, sino en contra incluso de la ley de los hombres. Juan el Bautista le reclamaba eso a Herodes, tú estás con la esposa de tu hermano. Ujú. Y a Herodías le molestaba tanto que quiso matarlo. O sea, cuando uno analiza, uno dice, pero es que ella incluso estaba en contra de Juan, porque Juan le reclamaba algo que era verdad.
Claro, acabó pero iba la en luz. contra de lo que, de cómo ella lograba lo que buscaba, que era el poder, o sea, claro. ella era ahora la esposa Del rey. del rey. Claro. Correcto. Entonces, nada, ella, su corazón buscaba ir en contra de Juan, porque en ella lo que realmente primaba era el deseo del poder, mantenerse en el estatus, en el lugar donde ella quería realmente estar. Cómo esos deseos nos llevan a la inmoralidad. Así es. O sea, Wow, sí. tan fácil. Y a matar, porque ella Ajá, pidió la planificó cabeza de un Juan. asesinato. O sea, la hija fue y le preguntó, ¿y qué pido? O sea, ahí vemos hasta la inocencia de la hija, que no supo ni qué pedir delante del rey. O sea, Es que le abrieron una puerta tan grande Claro. que asusta. Sí. Cuando la claro, persona no está acostumbrada. hasta la mitad del reino. Hasta la mitad del reino. ¿Qué hago ahora? Entonces esa muchacha va donde su mamá, que era su consejera, Ujú. y su consejera apoyadora, porque le apoyaba y le incitaba a hacer lo que no debía. Cuando las madres son así, es triste porque dañan a sus hijos. Así es. Esta mujer guió de la mano a su hija a la maldad. Ujú. Y es ahí donde se introduce el deseo que tú decías hace un rato, que ella tenía de acabar. De acabar con la vida de Juan. con Sí. La vida maldad de- orfa y a aprender a usar nuestros cuerpos para obtener un favor o obtener algo. O sea, la hija de Herodías lo que hizo fue danzar y obtener. Y Espíritu de prostitución Ujú. y espíritu de seducción así son es. espíritus que destruyen a una mujer, que es lo que estamos viendo ahí. Sí. La mamá tenía muchas horas de vuelo. Ujú. Se Y se por atrevió- consecuencia a los hombres que caen en ese anzuelo, a todos. Y Las tan personas. común ahora, Orfa, ese espíritu de prostitución y de sensualidad. O sea, es algo como ya tan natural y qué triste que seamos nosotras las madres que incitemos a nuestras hijas a caer en eso. Sin realmente entender que el vacío será aún mayor Peor, claro. mientras más le enseñamos a nuestras hijas a usar esas formas. Esas herramientas. Estaba oyendo cuando comentábamos esto y llegó a mí ese programa que no sé si existe todavía de esos concursos de bellezas para niñas que van reformando para mal a niñas Ay, totalmente sí. inocentes a que usen poses, hay que Ay, trabajar sí. en los dientes, hay que ponerlas bonitas y son las madres las Son que las hacen eso. madres. Y también, Orfa, mira que estamos hablando de cómo ese fue un baile. ¿Cuántas madres, sin quizás entender al punto de la sensualidad que están exponiendo a sus hijas, ponen a sus hijas a bailar? Desde chiquitica las suben en la mesa y los bailes que están haciendo son bailes sensuales. ¿Entiendes? O sea, así empezamos a destruir un corazón y una vida. Despiertan. Y algo ahora que no con todo está. lo que está pasando, todos los TikTok, todo lo que promueven son bailes y en su mayoría son sensuales. Así es. Pero eso decías, ahora, cuánto abunda, tiene que ver con esa, la forma en que estamos promoviendo, promocionando, haciendo propaganda para que la gente crea que eso no es nada y rompiendo los límites. Así Porque esto es lo Sí. que pasó. Rompió los límites y ya cuando se rompen los límites se puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Ahora, y la pregunta queda ahí porque tenemos que hablar de otras, ¿verdad? De otras mujeres buscando. La pregunta es, ¿qué busca la madre cuando hace eso? Porque no Puede es solo ser- que prepara, es que busca ella. Puede ser, eso puede ser un reflejo de la ¿De? necesidad de la misma madre, de las carencias de la misma madre, reflejarla Es- sobre esa criaturita. Es así, es así. Así es. Pero otro ejemplo también que nos da la palabra de mujeres que buscaban cómo llenarse es la historia de la samaritana. Esta también buscaba esa llenura, tenía ese vacío y parecida, pero no exactamente igual a Gomer, también tenía múltiples parejas, la buscaba en los hombres. Ella tiene un encuentro con el Señor en el pozo, preciosísima esa historia, y el Señor comienza a indagar en su corazón y se da cuenta de sus carencias. Ella
no tenía sentido, no encontraba sentido en su vida, por lo cual se volcaba a la búsqueda de compañía masculina. Tenía varios maridos. El Señor le dice, muy bien has dicho que no tienes uno, has tenido 5 y no tienes ninguno. Y el que ahora tiene, Tampoco es tuyo. Exacto. 6. Entonces son parejas seriadas que tenía la samaritana. Y ese encuentro con el Señor sanó su vida, sanó su corazón. Ella se lo permitió, le permitió entrar a llenar ese vacío que por tantos años ella tuvo, buscando llenarlo en el lugar incorrecto. No, definitivamente estaba insatisfecha, porque si pasó de uno a otro, a otro y a otro, es porque el primero no llenó sus expectativas, el segundo tampoco, y hasta llegar al sexto. O él no se encontró llena. Y ninguno lo iba a llenar, porque ella lo que necesitaba era el amor de Dios. Cuando ya llega el amor de Dios a tu vida, o sea, es eso es la búsqueda. Solamente va a ser saciada cuando encontramos a Cristo. Sin embargo, yo noto, otra cosa que noto en la mujer samaritana, es su forma de reaccionar, sus respuestas a Jesús, eran mecanismos de defensa. Muchas veces las personas en estas crisis tienen han desarrollado un alto sentido de defensa y tienen ya establecidos cómo responder. Eso sale de forma habitual, porque cuando tú ves el diálogo te das cuenta de que era natural, como ella, natural entre comillas, como ella respondía. Una forma de justificar. Por supuesto, y de desplazar el enfoque que se le está dando. Claro. O sea, lo que ella empieza a decirle al Señor es, pero ¿quién eres tú? Menosprecia a la persona. Ya no te metas conmigo, no sigas adelante, porque tienen las defensas muy altas. Entonces inmediatamente responde de una manera así. Bueno, y vemos que también, o sea, tenía esa defensa porque vemos que era solitaria. O sea, según la historia, aislada. sale a una hora. O sea, ella no tenía amigas. Entonces, justamente las decisiones de su vida la llevaron a estar aislada. Completamente aislada. De las otras mujeres. Y si todavía buscamos un poquito más, cuando Cristo le habla y la lleva a un punto donde ella se da cuenta de que sabe mi vida, aunque no se lo expresa, por dentro esa palabra está trabajando. O sea, tenemos, una fachada de que no me estás haciendo efecto, pero por dentro el fuego nos está quemando. Reacciona con sarcasmo. Por supuesto. Pero ¿qué hace ella? Dice, dejando su cántaro. Y es muy interesante la figura del cántaro. Ella fue a buscar agua, y lo dejó. Se fue no a las mujeres, fue a los hombres. Esos eran sus amigos. Esa era la gente con quien ella se sentía mejor, porque había rechazo de la parte femenina. Eso es así. Pero lo lindo es que en esta ocasión no fue a buscar lo que ella buscaba siempre en ellos, fue a proclamarles lo que había encontrado, lo que había hallado. Fue sincera, porque dijo, hay un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. Y ellos sí sabían lo que ella había hecho. Pero a Cristo no le dijo, oye, pero tú me has dicho, no. Sino que desvióla. Y esos mecanismos son los que nos hacen daño. En nuestras búsquedas, al ir desplazando lo que puede ser mi respuesta, lo que va a llenar mi vida, lo que hago es, para que los demás no crean que ellos tienen razón en lo que me dicen, yo me voy, yo salgo huyendo. El escapismo es una de las peores cosas que podemos tener. Y busco otro. Sí. O sea, busca otro lugar donde buscar hasta que tal vez esa persona vuelva y le diga. Entonces tiene que escapar otra vez. Pero en el caso de la samaritana lo encontró ahí. Ay, sí. Encontró el que realmente lo llena todo. Que él fue a buscarla. Que fue a buscarla. Sabía la necesidad que esa mujer tenía. Amén. Cuando Cristo llegó en ese punto, sabía que esa mujer no resistía más. Ay, pero es precioso, Orfa, como el Señor sale a nuestro encuentro. Así es. Él es tierno. Él no quiere nuestra muerte, sino nuestra vida. Amén. Lo importante, lo increíble es que el Señor nos sale a buscar continuamente. Claro. Muchas veces, como la samaritana en su momento le puso un rechazo. Y Él vuelve y sale a nuestro encuentro. ¿Cuántas veces
no ha salido el Señor a nuestro encuentro y no le hemos permitido sanarnos. Muchas Así es, veces. sí. Sí, muchas Es veces. necesario que lo entendamos porque en la medida, estamos mirando diferentes formas de buscar. Específicamente estamos hablando de mujeres que buscaban, Sí. pero qué errado era su buscar. Y cuántas fueron resistentes y cuántas entendieron lo que el favor de Dios para sus vidas. Sí. Y es importante porque estamos llenos en nuestros tiempos, como se hace tanta propaganda y se da tanta promoción y se conceden tantas libertades, entre comillas, que nos llevan al fracaso al final. Es bueno irnos viendo en esos espejos, porque muchas mujeres están desesperadas porque son como Gomer, o son como la samaritana, o son como Herodías. Entonces es necesario ir viendo que eso, como tú dijiste, lo puso el Señor ahí para Amén. que veamos. Para que- Regresamos de inmediato. Bueno, aquí estamos de regreso con esa pregunta, Orfa, que hiciste, ¿qué mujer que buscas? Y otro ejemplo es la madre de Jacobo y de Juan. Y tenemos en Mateo esa porción que dice que entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos a Jesús. Se le postra ante él pidiéndole algo. Y el Señor le pregunta, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y al otro a la izquierda. Ordena. Sí, ella, ¿Quién daba la orden realmente? bueno, en realidad ella le estaba pidiendo que Jesús ordenara, pero en el fondo ella es la que le está diciendo a Jesús que lo haga. Exacto. Y ella está postrada, o sea, cuando tú te postras, tú tienes eso, tu cuerpo está demostrando humildad, pero Pero su sus corazón palabras no está no. postrado. Así es. Ella buscaba poder y obviamente la fama de sus hijos. Quería que sus hijos estuvieran en un lugar privilegiado. Y wow, eso me llegó. Porque, ¿Por qué te llegó? porque nosotras las mamás hacemos eso. Sí, o sea, queremos los mejores lugares para nuestros hijos, queremos que sean elogiados, que otros vean lo que tal vez nosotros vemos, que muchas veces, a veces, es un poco distorsionado porque realmente nuestros hijos no son tan como nosotros los vemos, pero son nuestros hijos. Y wow, o sea, me llamó tanto la atención al punto que ella llegó, como dice Nicole, se postró, o sea, una falsa humildad para pedir algo que no era humilde para nada. Y cómo nosotros podemos, por un deseo desmedido, de poner a nuestros hijos por encima de los otros. O sea, ella negó los otros 10 discípulos. O sea, los otros 10 se podían quedar Ninguno en la merecía periferia, eso, pero ninguno sus dos merecía hijos, eso. exacto. Acuérdate que es honrame a Ajá. esos dos que son mis hijos porque ellos lo merecen. Ellos lo- ¿Y ¿Por qué exacto. lo merecen? La pregunta inmediata. Ahí ¿verdad? estaba diciendo que eran mejores que los Claro, otros. claro. Y nada, o sea, me confrontó. O sea, me confrontó mucho y... ¿Qué busca una madre? Volvemos a lo mismo. Ujú. Herodías buscaba que su hija fuera la que El canal. el utensilio. El Para- utensilio, sí. pero está manipulando una situación para satisfacerse ella. Para lograr Pero lo al que final quería, esto, de esta madre, es también, aquí están mis hijos y merecen lo mejor. Y de esa forma yo estoy satisfaciéndome. Sí. Muchas Lo veces mismo. las Claro. madres buscan eso y pasan la vida buscando eso. Ujú. Que sus hijos sean destacados y toda madre quiere que su hijo sea, Claro, como que dice el vaya proverbio, bien. que vaya bien, Sí. pero no le enseñes el mal. Claro. Tú eres superior.
tú eres superior. No, ahí está la motivación, el egoísmo vuelve y sale. Y muchas A veces relucir. buscamos eso porque en nuestros hijos proyectamos lo que un día no pudimos lograr. Y es increíble cómo a veces ponemos a nuestros hijos a pasar situaciones o a hacer cosas que a veces ni siquiera quieren, sencillamente porque vivimos a través de ellos. Y eso también es súper triste porque no los dejamos ser, sino, y lo vemos en ejemplo de la vida normal, cuando hay muchachos que dicen, no, es que yo lo hice porque mi mamá quería, y yo iba a las prácticas, a los deportistas muchas veces les pasa, que ya están casi en la cima, casi lográndolo, y ahí explotan y dicen, no, es que realmente era mi mamá que me llevaba a hacer eso. Bueno, Eso eso pasa. es lo mismo del programa, esa búsqueda de esas madres, o sea, que nos sacian, o sea, volvemos a la misma raíz, mientras nosotros no busquemos el único que puede saciarnos, lo traspasamos a nuestros hijos, porque siempre van a haber necesidades que solamente puede suplir el Señor. No, que iba a ser también la comparación, como María habla de los deportistas. Muchas veces, en esta generación creo que ya no tanto como hace unos años atrás, pero todos los jóvenes que estudiaron medicina, derecho, no, que yo fui médico porque mi papá quería, y no querían hacer eso, no, que yo fui abogado porque mi papá quería. Así es. Y muchos al final o la dejaron O o luego no hay satisfacción y plenitud en lo que hacen, porque fue una cosa impuesta. Hay una lealtad a los padres, y eso mueve al hijo. O padres que son sumamente impositivos. En esto definitivamente esta Bueno, señora aquí lo era vemos. dominadora. Así es. Intenta que Cristo haga lo que ella quiere. Pero bueno, vamos avanzando porque tenemos que ir hacia adelante con otro ejemplo. Ajá. Y ese ejemplo es el de María Magdalena. Y esta es una búsqueda bastante diferente a las anteriores. Aquí vemos a María Magdalena que va el domingo al sepulcro y María Magdalena se encuentra con que el cuerpo del Señor no está en la tumba y se entristece. Entonces ve a los ángeles le preguntan, ella está llorando y de pronto se le aparece el Señor. Y el Señor le hace la pregunta con la que Orfa, de la que Orfa hablaba al principio en el programa. Dice la palabra en Juan 20, 14. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Ella pensaba que el que le estaba hablando era el que se encarga de sepultar. Y realmente era el Señor. Y el Señor le hizo una pregunta muy puntual y es, ¿a quién buscas? Ella estaba buscando al Señor. Pero ella estaba buscando al Señor muerto. Y gloriosamente se encontró con el Señor resucitado. En este caso, ¿verdad? Y yo pensaba, Orfa, ¿cuántas veces uno está buscando, todas las demás ejemplos estaban buscando cosas que realmente no convenían? Pero a veces incluso estamos buscando al Señor mal o con una no motivación es. incorrecta. Exactamente. Y el Señor en su misericordia se nos muestra cómo realmente es. Entonces aquí realmente lo que le pasó a María Magdalena, ella amaba al Señor y lo estaba buscando por amor al cuerpo del Señor. Sin embargo, nuestro Redentor se le apareció victorioso y se le mostró. Gloria. Y bueno, lo otro te lo dejo a ti, Orfa. Me lo deja a mí. Sí, la necesidad de ella buscar al que le hacía falta porque había muerto. O sea, hay una ausencia real, ¿verdad? El Señor me daba la palabra incompleta. Ajá. Es como que ella se sentía que le faltaba algo. Sin duda, sin duda. Porque es una mujer que conoció a Jesucristo y Jesucristo la liberó. Dice que tenía muchos espíritus inmundos, su vida era un desastre. Y la misericordia del Señor la toca, la cambia, ella sigue, es una discípula muy fiel, sigue con él hasta el final. Y esa mañana va queriendo preparar el cuerpo, ¿verdad? Por la prisa del viernes cuando lo enterraron. Y allí aparece el Señor. Ahora ella va desconsolada. Muchas veces estamos
en un desconsuelo permanente en nuestra búsqueda. No encontramos cómo se llena el vacío, nos aturdimos, hay depresión, hay de todo, vamos de un médico a otro buscando, de un psicólogo al otro. Y Cristo está ahí, solo que no sabemos dónde está. Y este es el punto clave para mí, porque Él le dice, mujer, ¿a quién buscas? A ella se le había olvidado que Cristo había dicho, y al tercer día resucitaré. Muchas veces nuestras búsquedas no se completan, porque no estamos buscando al Señor en el lugar equivocado. Y yo tengo una pregunta para todas nosotras en este momento, una pregunta que me hago con frecuencia. ¿Dónde hemos puesto a Jesús que no lo encontramos? ¿Qué es lo que pasa? Que no encontramos al que puede satisfacer nuestra vida. A veces lo ponemos de una manera religiosa, o sea, lo encasillamos a Jesús en una religiosidad. Se convierte en algo tan cotidiano como de costumbre. Es insuficiente. Sí. Porque la religión no satisface nada. Exacto. A veces también se encasilla en lo material, muchas veces. Y yo les voy a preguntar a ustedes, ¿qué ustedes buscaban antes? Y es rápido que me tienen que contestar. ¿Qué ustedes buscaban antes de encontrar a Jesús? O de que Jesús las encontrara a ustedes. ¿Qué ustedes buscaban en esta vida? Yo buscaba, por ejemplo, conocimiento, aceptación. Y buscaba a Dios, pero donde no estaba. Y por eso me equivoqué. El Señor te libró de otras cosas. Yo buscaba el sentido de la vida y aceptación también. Y también lo busqué desde niña, pero igual que como que caminos que no, él no estaba en ese lugar. Nicole. Bueno, también, o sea, principalmente el amor en los lugares necesarios, o sea, pero no busqué al Señor, no sabía dónde buscar al Señor. Él sí sabía dónde era que yo estaba. Exacto. ¿Y tú, María? Bueno, yo entiendo que buscaba llenura, plenitud, el sentirme amada y aceptada. Yo creo que todos, pronto o después, estamos buscando eso. Llenura que nos dé la plenitud de quienes somos y quién vive, quién nos llena, o que nos llena muchas veces. Y es la respuesta de Jesús la que nos conecta, la que nos hace entender. Como decía esa psicóloga al principio, conexiones reales, relaciones reales y propósito. Quien nos da a nosotros propósito, quien nos da a nosotros la verdadera dirección de la vida, el que satisface, el que llena, el que amplía su plenitud. Es en primer lugar Jesucristo. Así es. Su amor, constante, real, no deformado, su comprensión, su aceptación. Orfa, perdón que te interrumpa. Hágalo. Pero es que Jesús, ella no lo conocía y cuando le dijo su nombre. Ella no lo conoció. Ella no lo conoció. Ella le dejaba de espaldas. Pero ella no lo se volvió, reconoció. claro. Y cuando él dijo su nombre, y es que Jesús es el que nos conoce. Eso, y sabe llamarnos y cómo llamarnos. La intensidad de su voz, lo que hizo, eso fue lo que trajo la dirección. A todas y cualquiera de los varones que nos esté escuchando, a todos, el Señor nos va a hablar y nos va a enseñar a través de su voz, si le seguimos, que Él es el único capaz de llenar nuestras vidas. No tienes por qué seguir siendo una existencialista aburrida, que no se satisface con nada, o una atea que le importa a Dios, o una mujer tan necesitada que va cayendo de fracaso en fracaso. Cristo está ahí tocando nuestras puertas para que le hagamos caso. Te invitamos a que lo recibas. Muchas bendiciones. Amén.